¿Cuánta riqueza y particularidad Dios ha puesto en ti? ¿Cuánto ha sembrado en ti? Pero hay tantas cosas que se oponen, tantas cosas, tantos discursos que nos quieren asfixiar. El discurso apocaliptizante es uno: no hagas nada, esto va a estar peor. ¿Para qué? Cada ser humano tiene encriptado en su interior respuestas de Dios, mensajes de Dios y soluciones que Dios quiere dar. La revelación de los hijos tiene que ser que brote de los hijos algo que alguien puso en diferentes direcciones, en las leyes, en la salud pública, en la educación, en las artes, pero no más hijos silenciosos. De pronto les voy a hacer un par de preguntas, no tanto para que me las respondan. Algunas cosas que les voy a decir, por favor, no las rechacen de plano. Escúchenlas y piénsenlas. No tienen que estar de acuerdo conmigo en todo lo que voy a decirles. Procuro que todo lo que diga y todo lo que voy a decir esta mañana tenga un sustento en la Escritura. Entonces, si tiene un sustento en la Escritura, haríamos bien en considerarlo, a pensarlo, recibirlo. Tengo una primera pregunta que más o menos conozco las respuestas en general, pero igual para cada uno de ustedes, si alguno quiere decirlo en voz alta, está bien. Si yo te digo a ti la palabra Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que llega? Bueno, si alguno quiere responderla bien, puede haber alguien se anima a responderla. Te digo Apocalipsis, ¿qué es lo que llega a tu mente? El último libro de la palabra. Esa es una respuesta interesante. Revelación, ok. Están siendo muy inteligentes, ¿no? La mayoría me diría una cosa muy distinta. De pronto por eso no lo dicen en voz alta. Destrucción, caos, todo cayéndose a pedazos, el cielo destrozándose, terremotos. Y eso es lo que usualmente llega a la mente de una persona cuando le mencionamos la palabra Apocalipsis. Yo creo que estamos viviendo en medio de una generación muy apocalíptica, pero lo pongo entre comillas. Cuando digo apocalíptica no me estoy refiriendo a que esté de acuerdo con que esa sea la manera de entender Apocalipsis, que de hecho lo acaban de decir bien ustedes. La palabra Apocalipsis, el significado literal en el griego bíblico es revelación. No es otro, en ninguna parte Apocalipsis pretende llamarse destrucción, caos o todo lo que de pronto comúnmente se imagina, sino revelación. Y el libro comienza diciendo que es la revelación del Señor Jesucristo. Muy interesante, porque nos mete en un mundo diferente quizá a la hora de abordar el Apocalipsis. Que no se preocupen, yo no me voy a meter con eso, no me voy a meter en ese lío. De hecho, por alguna razón, muchísimas sectas, inclusive herejías y doctrinas falsas, usan precisamente el Apocalipsis. Se valen del Apocalipsis, no tratan de explicarlo, sino lo usan para poder introducir un concepto. Hoy yo veo que ese concepto, yo lo llamo eso, yo diría que estamos en una generación apocaliptizante, apocalíptica en cuanto a su mentalidad, apocalíptica en cuanto a la manera como ve las cosas. Y nosotros, los que profesamos fe en Jesús como el Mesías, como que somos los primeros en la fila para esto, ¿no? No bien llega el primer conflicto y rapidito empezamos a decir ahora sí. Y no sé de cuántos ahora sí en ahora sí vamos, pero vamos de ahora sí en ahora sí en ahora sí, ahora sí. El último gran ahora sí lo tuvimos en el 2020. ¿Para cuánta gente fue? Dígalo conmigo. Ahora sí. ¿Para cuántos? En España seguramente para muchos. De hecho, en los Estados Unidos un pastor se hizo viral, que es la expresión que se usa, diciendo en el 2020 que ese año Jesús vendría en septiembre. Ahora, ¿alguno de ustedes se enteró de que Jesús vino en septiembre del 2020? ¿No tuvieron noticias? Bueno, él tampoco, y cuando vio que eso no pasó, él hizo una corrección, un ajuste profético a su mensaje. Entonces dijo que no, que había habido un error y que realmente Jesús vendría en diciembre del 2020. Ahora, ¿alguno de ustedes se enteró de si algo así pasó en diciembre de 2020? Estamos en octubre, ¿qué es hoy? Octubre 20 de 2024 y Jesús no ha venido. Yo digo que es que el Señor tiene un problema, Él tiene un reloj de arena y en la era digital pues el asunto como que de pronto no se ajusta muy bien. Yo te podría llenar de ejemplos acerca de qué generación tan apocalíptica en la que vivimos.
que todo lo ve en destrucción, que todo lo ve en que se está cayendo a pedazos ahora sí, en todos los campos. Tengo un reporte, por ejemplo, que escribió un político conocido en Colombia. Le mandó este reporte a alguien cuando en el 2020 estábamos hablando de lo peor de lo peor. De hecho, en cada momento de lo peor también marcamos a un anticristo. El más reciente, yo no sé si habrá habido cambio, pero el más reciente fue Bill Gates, ¿no? Por aquello de las vacunas, ustedes recuerdan todo lo que se discutió, que no me quiero meter en ese tema a fondo, pero sí recuerdo que decían que él tenía que ver con que en cada vacuna iban a poner un chip y que ese chip nos lo iban a poner a cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy de los que me vacuné, espero que no me lancen piedras, ¿no? Y yo digo que yo pues me siento normal, no sé ustedes cómo me ven. Pablo, ¿cómo me ves? Lo único raro es que desde ese tiempo sueño con Bill Gates todas las noches, pero por lo demás todo está normal. No sé en cuál iremos, no sé cuál será el próximo, pero no tardamos en ponerle a alguno más el título del anticristo. Es un gran ambiente que hay y que se ha movido ahora de una forma muy peculiar. Miren lo que le escribió un político muy inteligente en Colombia. Le dijo al entonces ministro de Salud, le dijo, mire, la peste antonina del año 165 mató el 5% de la población. ¿Cuántos sabían de eso? 5% de la población mundial. En el 541, la plaga de Justiniano eliminó el 30% de la humanidad. 30%. ¿Están escuchando? ¿Y eso no sería un apocalipsis? Pues diríamos que sí, tal vez, ¿no? La peste negra del 1347 mató el 40% de la población mundial. Aquí el asunto aparece España, aquí. La gripe española causó la muerte de 100 millones. O sea, cuando los españoles tienen gripa se ponen peligrosos, ¿no? Parece 100 millones. ¿Cuántos sabían ese datico? ¿Cuántos no sabían estos datos? Levánteme su manito los que no sabían. ¿Ustedes sabían todo esto que les estoy diciendo? Ustedes son gente demasiado inteligente, realmente, Pablo, es increíble. Ok, entonces la pregunta que este hombre estaba haciéndole al entonces ministro o algún político allí es, ¿realmente qué es lo que estamos enfrentando ahora? ¿Por qué yo estoy mencionándoles esto hoy? Bueno, porque pretendo presentarles a ustedes otro apocalipsis. Y alguno me dirá, Edgardo, pero nos vas a poner peor entonces. Si ese apocalipsis ya es bastante malo y tú nos vas a meter en otro. Pues sí, eso es lo que pretendo, meterte en otro. Y es, creo yo, interesante lo que te quiero decir. Un apocalipsis distinto, y me gustaría que ustedes lo dijeran conmigo en voz alta, el apocalipsis de los hijos. Díganlo otra vez, por favor. El apocalipsis de los hijos. Y alguno me preguntará, ¿de qué estás hablando? Pregúntenme. Gracias por preguntarme. Estoy a punto de decirles de qué estamos hablando. Déjenme mencionarles esto. Déjenme devolver un poquitico a Apocalipsis y el concepto general que tenemos del libro, el concepto general de la época, porque realmente estamos en un tiempo donde para mucha gente todo está peor que nunca. Y siendo sinceros, aunque en muchos aspectos las cosas están de verdad muy mal, hay otras cosas en las que estamos mejor que nunca. Un problema mundial hoy. ¿Cuántos sabían que la población mundial está cayendo en picada? Bueno, hay una cosa llamada, creo que es la tasa de retorno o el índice, no lo recuerdo muy bien, es el número de hijos que se necesita tener por cada mujer fértil para que una civilización se mantenga. Y ese indicador es 2.2 por mujer, 2.2. En Colombia, que eso era raro y ya empezó a pasar, ya estamos en el 1.5. Ustedes en España, haciéndoles cuentas nobles, deben estar por ahí en el 1 pasadito. ¿Eso qué significa? Bueno, en palabras simples significa que una civilización que está con esos índices ya firmó su extinción. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y una de las razones que algunos me dan, inclusive parejas jóvenes en nuestras comunidades, es que me dicen, en últimas tenemos temor. Es muy común hoy no querer tener hijos. Porque es que para qué traerlos a un mundo tan malo, porque es que para qué tanto sufrimiento, porque es que esto se va a poner peor, porque esa es parte de nuestro, yo no sé si doctrina correcta o imaginario doctrinal, esto se va a poner peor.
Cada vez vamos a estar peor. Muchas veces que comento ciertas cosas en redes sociales, no falta el que me dice, no, ¿y lo que viene, pastor? Y es como una mentalidad generalizada, tanto adentro, entre nosotros, entre los cristianos, como afuera también, que es lo que me parece más llamativo. Miren, para muchos, déjenme mirar un poquitico el Apocalipsis desde la religión, que no necesariamente es desde el Evangelio, desde la religión. Una miradita rápida. El Apocalipsis para muchos describe el cumplimiento completo y definitivo de toda la profecía bíblica. Eso es un asunto interesante y bastante cuestionable, diría yo, y lo asocian completamente con todo lo que pueda significar escatología. ¿Han escuchado esa palabrita alguna vez? Pero para muchos escatología es igual a Apocalipsis. Eso es una cosa que debería discutirse muchísimo. Escatología es lo mismo que Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Yo eso lo cuestiono por lo menos. Es usual hoy en día, como lo acabo de decir, que ante cualquier crisis en el mundo, que se ponga un poquitico difícil, comiencen a afirmar desde esta interpretación las religiones diversas, que ahora sí comenzó el Apocalipsis, que ya estamos en esto. Inclusive ya se nos han agregado personas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Hay una famosa vidente mexicana, Pablo, que mejor no digo el nombre para que a alguno no le cause curiosidad. Ella ya puso fecha, ya dijo que ahora sí, que este año, en este mes de octubre, comenzaban 10 años que iban a ser, y empieza toda una declaración. Es una vidente famosa mexicana, muy famosa. Yo tengo una pregunta al respecto, si es, a ver ustedes qué piensan, si es el Apocalipsis la base teológica definitiva, estable para entender bien las cosas que sucederán en los tiempos finales. ¿Será realmente así o es solo una pieza más para entenderlas? Yo creo que es lo segundo, una pieza más. El Apocalipsis por sí solo, ¿ustedes creen que nos provee todas las herramientas para comprender lo que llamamos nosotros los tiempos finales? Que dicho sea de paso es una expresión también medio encriptada, que tiene diferentes significados. Bueno, ahora el tema, mis amigos, el tema es que ahora los profetas ya no están en las iglesias. Los profetas ahora están en la ONU, los profetas ahora son presidentes, los profetas ahora de todo esto son gobernantes en el mundo. Yo no sé qué tanto se pueden mencionar nombres, creo que no, ¿cierto? Ni siquiera de mi país. Ah, de mi país sí puedo, para ver si no me devuelven cuando llegue. Ese sí. Uno que ustedes tienen aquí cerquita, no voy a decir quién es, pero está al otro lado de los Pirineos. Dijo esto: todo parece indicar que estamos ingresando no solo en un nuevo clima, sino en una nueva civilización de la que necesitamos refugiarnos y protegernos. Visto lo cual, el término civilización se torna dudoso para insinuarnos en de barbarie. Y termina diciendo: olvídese de la democracia, de los derechos del hombre, de la suficiencia económica y de un clima propicio, olvídese también de la paz. Bueno, no digo más para evitar problemas, ¿no? Dijo eso. Pero el nuestro, que tenemos una figura en Colombia, el nuestro en la Universidad de Stanford, en un discurso, mencionó 8 veces el término extinción. Es que ya los profetas no están en los púlpitos. Ustedes pueden escucharlos en todos los organismos internacionales y eso debe tener alguna razón. Eso creo que no es casual, creo que no es arbitrario, creo que hay detrás algo para que ese discurso esté en todos estos ámbitos. 8 veces la palabra extinción, Pablo Antonio. Y además, nuestro presidente en Colombia, que repito, sí lo puedo mencionar, ¿cierto? Ok, gracias. Alguien me dio por allá que sí. Escuchen esto, invitó a la humanidad a adelantar, abro comillas, una revolución mundial contra el capital y planteó que la única manera de resolver la encrucijada es, vuelvo a abrir comillas, construir un espacio nuevo desde el punto de vista de la historia, que no es otra cosa más que más poder público. Más poder, por aquí ya empieza a aparecer la punta de la madeja. Más poder público. Qué interesante todo esto en lo que está pasando en los países. Él mismo, nuestro ilustre presidente, en otro lugar ya en Colombia, mencionó la Biblia y mencionó el libro Apocalipsis. O sea que ni siquiera tienes que ir a la iglesia para que te hablen del Apocalipsis. Y él dijo, abro comillas, que nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Y apoyado en eso, sostuvo que
escuchen esto, el mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón, dijo el tipo, Agamenón. ¿Saben qué estaba tratando de decir? Armagedón. Pero lo llamó Agamenón, que estamos entrando en un Agamenón. Añadió diciendo, la destrucción del clima que mata la vida. ¿Van siguiendo la fila de todo esto? ¿Por qué los apocalípticos, por qué los profetas del Apocalipsis están metidos ahora en los gobiernos y en los organismos internacionales? Bueno, 60 ONG, mi fuente es, yo soy periodista de profesión, entonces les doy mi fuente, bueno, algunas no se pueden revelar. Brújula Cotidiana, un sitio web interesante que ustedes pueden visitar. Él habló de lo siguiente, ese sitio habló de lo siguiente: 60 ONG internacionales dedicadas al aborto, a promover el aborto, hacen un llamamiento a los gobiernos sobre el tema del clima y el aborto. Y escuchen lo que dicen. Ellos dicen que el objetivo es incluir los programas de anticoncepción y aborto entre las medidas a financiar contra el cambio climático. Ahora, pregúntales qué tiene que ver el cambio climático con el aborto, pero te lo van a explicar, porque les es útil, les es muy útil. Y hubo un documento también de la UNFPA, que es el organismo, me averigüé bien qué era esto, el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva. Otro gran tema lleno de discursos. Y miren lo que dicen ellos. En agosto de 2021 subrayaban ellos cómo la anticoncepción y los derechos sexuales y reproductivos son indispensables para una acción eficaz contra el cambio climático. Debe ser otra clase de calentura la que están tratando de evitar. Y escuchen lo que dijeron en su documento, abro comillas: el mundo debe reconocer que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión climática. Como dirían, ¿what? ¿Qué? Además, el documento que estoy citando, ustedes lo pueden buscar, pide lo siguiente, abro comillas, que sancionen el absurdo científico y cultural de la última década. Que sancionen, o sea, que lo avalen. Nada de niños si quiere salvar el planeta. Nada de niños, pero no solamente por el aborto, sino porque no tengamos niños. No tengamos niños. ¿Para qué tener hijos? Es más, dicen ellos, para salvar un canario estaría bien matar a un niño. Sí, no estoy inventando nada, busquen los documentos. Pero es que el tema del Apocalipsis aparece muy interesante para ellos. Es que ese tema, digamos, eso tiene un efecto. Esa visión apocaliptizante, no se preocupen que ustedes me hicieron una pregunta y se las pienso responder. ¿Ya se acuerdan cuál pregunta me hicieron? ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron? Ya se les olvidó, no puedo creerlo. La pregunta que me hicieron y que tienen que hacerme de nuevo es: ¿qué es eso del Apocalipsis de los hijos? A ver, díganme otra. No se les olvide esa pregunta, por favor. No es a que me vaya de aquí sin darle respuesta. Pero esto que les estoy diciendo, esta visión apocaliptizante que ya rebasa los templos, que está metida en los templos para explicar cualquier cosa mala, que está metida en los templos para que entonces la gente cristiana, entre comillas por lo menos, esté más proclive a un momento de que ahora sí, no, todavía no, ahora sí, todavía no, ahora sí, todavía no. Y buscando anticristos por todo lado, y no digo que no los haya, pero ahora se suma todo un gran discurso, todo un gran discurso, y estamos en la mitad de eso. Y mi preocupación no es que ellos tengan ese discurso, mi preocupación es cuánto de ese discurso nosotros asimilamos, cuánto de ese discurso nosotros estamos abrazando. Mire, me pasó una cosa curiosa en Marruecos. Yo nunca había estado en África, y no sé si alguno de ustedes ha estado en Marruecos concretamente. ¿Han estado allá alguna vez? Ya conocía por allí un par de marroquíes, pero nunca había estado allí. Pero una cosa que te va a parecer tontísima, me excuso, Pablo Antonio, voy a decir una tontería. Para mí el asunto de afrodescendiente ahora queda cuestionado. Otra pregunta: si yo te digo a ti afrodescendiente, ¿en qué piensas? Yo te voy a decir lo que van a pensar en las Américas. Un afrodescendiente es la manera decente, elegante, políticamente correcta de decir una persona que es de piel oscura. Porque en Estados Unidos, por alguna razón, si se utiliza la palabra negro por ventura, es una agresión. En Colombia es la expresión de más cariño que tú puedas hacer por alguien.
De hecho, a mí muchas personas me llaman negrito. Voy a demandarlos por eso, ¿no? No es verdad que en la mayoría de casos cuando se dice afrodescendiente es la forma como tratamos de hablar de los de piel oscura, porque no nos atrevemos a decirle, porque suena terrible por alguna razón, que son de piel negra o de piel, no sé, qué otro color podríamos llamar. Pero resulta que yo no encontré uno solo en Marruecos así. Entonces, ¿ellos qué son? ¿No son afrodescendientes? ¿Tú me estás siguiendo? Yo sé que esto te puede parecer tonto, pero en última no es tan tonto. Porque lo que empiezo a decir es otro discurso más. Otro discurso más. En Estados Unidos, ese gran movimiento del Black Lives Matter. Yo sé que de pronto digo cosas que por ahí en YouTube censuran. Ustedes también censuren, muchachos, no hay problema por mí. Alguna vez nos tumbaron de YouTube porque yo dije alguna cosa que les pareció a alguien impropia. Pero yo creo que tenemos que estar listos para empezar a decir muchas cosas impropias. No podemos seguir enmudecidos por el pensamiento del sistema cuando tenemos mucho que decir. Mucho que decir, mucho que decir. Entonces, ahora para mí ya yo no sé qué decir con afrodescendiente, porque yo todos los que vi en Marruecos se parecen a nosotros, o nosotros a ellos, yo no sé quién se parece a quién. Además, empecé a encontrar un montón de cosas en común, culturales y de comida. Creo que la culpa es de ustedes, porque aquí hubo mucho tiempo con ellos y ustedes estuvieron mucho tiempo allá, y luego ustedes se fueron para las Américas y nos llevaron toda esa combinacioncita que, gracias a Dios, que tenemos comida rica y tenemos el mestizaje que hoy tenemos y un montón de culturas. Miren, por ejemplo, en Colombia, para ilustrar lo que estoy diciendo, en Colombia somos de los pocos países en el mundo, de los pocos, que tienen dos costas en dos mares distintos. Cuenten ustedes cuántos hay en el mundo, incluso del tamaño de Colombia, no, tiene que ser mucho más grandes. Tenemos una costa, la Atlántica, el Caribe, vayan allá, ustedes han oído hablar mucho de Cartagena. Pero ¿sabían que tenemos otra costa? Es la Pacífica, tenemos dos costas. Ahora, en Colombia, cuando una persona te dice que es costeña, ¿sabes qué asume todo el mundo en Colombia? Que es del Caribe. Y yo tengo una cruzada, yo soy un poquito un Quijote. Cuando una persona me dice en Colombia, yo le pregunto, ¿de dónde eres? Aunque es obvio por su acento, si son del Caribe, yo lo hago deliberadamente y les pregunto, ¿de dónde eres? Y me dicen costeño. Y cuando me dicen costeño, ¿sabes qué es lo siguiente que hago? Les hago una pregunta tontísima en Colombia. ¿De cuál costa? Y todos me abren los ojos, como diciéndome, pues es obvio. Yo digo, no es obvio. Tenemos dos costas. Pero si ustedes fueran a Colombia, se darán cuenta que la costa pacífica, que de hecho es negra, es olvidada. Es la más rica en recursos y la más pobre en Colombia. Miren lo que puede haber detrás de los pensamientos. Yo suelo decir esto, mis amigos, que las ideas no son huérfanas, las ideas tienen propietarios. Las ideas no es un anaquel de ideas, inclusive el que se sienta más original de todos, te aseguro, de algún lado tomaste esa idea. ¿Y de dónde saca eso, Pastor Edgardo? Gracias por preguntarme. De Génesis 3, cuando Dios empieza a hablar con Adán, siempre utilizando preguntas. Y la primera pregunta, quizá alguno de ustedes la recuerde, lo primero que Dios habla con Adán después de la horrible traición de Adán y Eva es, Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta no es, ¿qué hiciste? ¿Qué locura? ¿Qué barbaridad? La pregunta es mucho más profunda, mucho más intensa. Una pregunta para todo ser humano en cualquier lugar, ¿dónde estás? Yo aprendí, a propósito con las preguntas, alguna vez lo dije acá, que Dios no pregunta para saber. Dios pregunta es para que yo sepa. Para que yo sepa. Escuchen la respuesta de Adán. Oí tu voz, tuve miedo, me escondí, estoy desnudo. Qué montón de información botó. ¿Y qué es la segunda pregunta que Dios le hace? A ver, los lectores de la Biblia, ¿quién lo sabe? ¿Cuál fue la segunda pregunta? La segunda pregunta en español normal o en castellano normal sería, ¿cómo supiste? Pero la pregunta de Dios no fue así, sino, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Siempre hay un quién detrás de cada creencia, mis amigos. Y harías bien en asegurarte de lo que estás creyendo, de dónde lo estás tomando. Porque cuando yo abrazo una creencia, abrazo lo que está detrás de ella. Y hay mucha gente cristiana todavía con pensamiento muy pagano o pensamiento que se está paganizando. Porque el paganismo ha resurgido con una fuerza increíble después de la pandemia. Increíble, en diferentes facetas, en diferentes formas.
Y nosotros cristianos que nos preciamos de ser muy racionales, estamos mordiendo muchos anzuelos. Este que les estoy mencionando es uno. Esta visión apocaliptizante, como yo la llamo, ¿qué produce? Bueno, tiene para los líderes políticos sobre todo, tiene mucho sentido. Date cuenta que están justificando el aborto con el cambio climático. ¿Tú puedes creerlo? Pero es lo que está pasando. Y si te atreves a cuestionar el cambio climático, te van a llover tomates. Yo soy uno de los que cuestiono la visión política, esa visión política que usan hoy del cambio climático, porque de hecho muchos científicos dicen que el tal cambio no existe, que simplemente es que el planeta siempre cambia y que estamos en otra etapa otra vez. Que sí cambia, por supuesto, ha cambiado siempre. Es increíble los datos que hay de geografía acerca de cómo fue en lugares que hoy son cálidos, cómo fueron helados o viceversa. Y no se preocupen, de pronto alguno de ustedes se va a ofender conmigo porque no, el cambio climático, no toques eso. Solamente estoy diciendo discursos políticos relacionados todos con Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque esa es una visión que tiene efectos paralizantes, porque hace que la gente sea pasiva. También a los cristianos nos llama a quedarnos simplemente mirando al cielo, esperando que algún día pues por fin nos vayamos, y a veces se nos pasa la vida entera simplemente esperando poder irnos. Yo he escuchado eso, yo sé que Jesús viene, pero también sé que Jesús claramente dijo que ni siquiera Él sabía ni el día ni la hora, que ni siquiera Él. Hechos capítulo 1, ni siquiera Él. Y algunos de nosotros saltamos diciendo que ahora sí, o que el mes próximo, o que ese es el tiempo, y Jesús diciendo, ni siquiera yo sé. Solo el Padre sabe. Es un asunto que el Padre puso en su sola potestad, dice Él, que en un minuto les voy a mencionar algo al respecto. Hace que las personas sean manipulables. Todo este tema me parece muy grueso, me parece muy serio, que estamos mordiendo muchos anzuelos. Entonces, yo estoy tratando de plantear una opción opuesta a esto y la llamo el apocalipsis de los hijos. ¿Por qué razón? Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8 y lean conmigo un par de versículos allí. Versículos 19 hasta el versículo 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué cosa dice la Biblia? ¿A qué será libertada? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una conexión entre los hijos de Dios y el planeta mismo. Una conexión entre algo que tiene que pasar en la tierra completa y que eso de alguna forma brota de los hijos de Dios una vez que los hijos de Dios sean, como dice este texto, manifestados al mundo. ¿Me está siguiendo en esto? Mira, el versículo 19, en una traducción diferente, lo dice de una forma muy linda. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Manifestación, dice una, revelación, dice otra, y aquí te tengo la noticia. Resulta que la palabra manifestación o la palabra revelación aquí, perdón la expresión que voy a utilizar, adivina cómo es en griego. Apocalipsis. Apocalipsis. Así que no estoy diciendo nada loco cuando te digo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar el apocalipsis de los hijos de Dios. No estoy inventándome nada. Tal vez si estoy como confrontando una mentalidad demasiado fuerte de lo que apocalipsis significa. Y una mentalidad que se ha reforzado desde los púlpitos y ahora desde las tarimas del campo de lo público. ¿Qué es lo que están buscando muchos? Miren, hay mucha gente con el síndrome, hay muchos gobernantes hoy con el síndrome de Luis XIV. ¿Cuál es el síndrome de Luis XIV? Algunos lo tienen que saber. El Estado soy yo. El Estado soy yo. ¿Por qué algunos políticos hoy utilizan estas cosas y gobernantes? ¿Por qué algunos, como el ilustre presidente nuestro, que de ilustre no tiene nada, disculpen los colombianos que estén acá, espero que no se me ofendan? ¿Por qué dice que el tema del cambio climático se aborda es con más poder público? Más poder público, más Estado, más grande. ¿Qué es lo que están buscando todos? Control
Control, 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 control. Meterse a la vida de cada uno, meterse a qué come. Inclusive en Colombia, una de las ministras nuestras, que ahora es ministra de Medio Ambiente, un gran problema tenemos con ella fue concejal de Bogotá y ella estaba intentando poner en Bogotá un acuerdo que funciona como una ley que dijera que por lo menos una vez en el mes o en el año los colombianos no podríamos consumir carne por aquello del cambio climático. Entonces nos quieren decir, tú te puedes remitir a 2 de Timoteo capítulo 3 y tú vas a encontrar que en esa lista de lo que Pablo llama los hombres en los tiempos finales entre comillas también, una de las características es que dice inclusive prohibirán comer, dirán de qué comer. Es muy interesante todo esto. Y ante esto yo tengo una propuesta. Y la propuesta es, ¿por qué no hacemos vivo, por qué no entendemos bien de qué se trata el mensaje de Romanos capítulo 8? El mensaje de esperanza, el mensaje que nos invita a movernos en una dirección diferente y que dice que la verdadera solución y las verdaderas respuestas que el mundo, la tierra, el planeta necesitan provienen de hijos de Dios que se manifiestan o hijos de Dios que se revelan. ¿Tú estás siguiéndome? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios de verdad o no? ¿O parcialmente? De verdad hay que cuestionarlo. Porque creo que necesitamos tener una mirada distinta. Me alegro que hay mucha gente joven hoy aquí. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho recién convertido. Le di mi vida a Jesús a los 16 años. A los 17, habiendo empezado apenas a estudiar mi carrera universitaria, me lanzo a la vida misionera a mis propias expensas. Fui 7 años misionero. Pero lo que había en mi corazón era una sed, algo así como de tragarme el mundo. Tengo algo que debo decirles, tengo algo que debo contar, tengo algo que debo hacer. Y en mucha sencillez lo hice. ¿Estoy diciendo todos los jóvenes tienen que hacer lo mismo? No, estoy diciendo fue mi versión de ser un hijo de Dios que se revela, un hijo de Dios que se manifiesta. ¿Qué puede ser esa revelación de la que estamos hablando aquí? Yo te tengo una lista. Por ejemplo, de acuerdo con lo que dice el texto que leímos de Romanos, podemos vincular la manifestación de los hijos de Dios con expresiones de libertad. Todo aquello que salga de nosotros y que promueva libertad en nuestro entorno. La manifestación de los hijos dice que libera de la corrupción. Toda expresión real que se opone a todo lo que es inmoral, inconsecuente, que hoy tenemos muchísimo en nuestras naciones, hace carrera algo que es de verdad dañino y es convertir en legal muchas cosas que son inmorales o ilegítimas. Y en el nombre de lo legal nos imponen un montón de cosas. Bueno, aquí habla de la manifestación de los hijos vinculada con libertad. La manifestación de los hijos de Dios vinculada con ruptura, con toda forma de corrupción. La manifestación de los hijos de Dios vinculada con acciones gloriosas. Sí, bueno, servimos a un Dios que es real. ¿Y por qué no pueden pasar cosas gloriosas si caminamos con Dios? Si no renunciamos a la sobrenaturalidad de la vida que Dios nos da. La manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con la liberación desde el interior de ellos del poder y la grandeza del Hijo de Dios. Cuánta riqueza y particularidad Dios ha puesto en ti. Cuánto ha sembrado en ti. Pero hay tantas cosas que se oponen, tantas cosas, tantos discursos que nos quieren asfixiar. El discurso apocaliptizante es uno: no hagas nada, esto va a estar peor. ¿Para qué? No tengas hijos, ¿para qué traer los hijos al mundo? Eso, una persona que piensa así es que no entiende qué es la existencia humana, no entiende nada de qué es la existencia humana, no entiende nada de por qué es que Dios manda tener hijos, porque cada ser humano tiene encriptado en su interior respuestas de Dios, mensajes de Dios y soluciones que Dios quiere dar. Dios no habla a través de ángeles, Dios no resuelve los problemas a través de seres angélicos, sino de personas en las cuales Él pone cosas, inyecta cosas, pone recursos suyos. Por eso no nacimos antes sino ahora, ni en otro lugar sino en este, porque nos vincula con lugares, con momentos para hacer respuestas, soluciones, mensajeros de Dios, mensajes de Dios. ¿Tú me estás siguiendo? Pero no, ahora estamos diciendo no se puede tener hijos porque esto va a estar peor. ¿Tú te das cuenta que entonces lo que estoy diciendo sí se va poniendo complejo? Que no es tan simple como parece, que no es una especie de burla o ironía sobre el discurso apocaliptizante, sino que esto tiene sentido en lo que está pasando en el mundo hoy. Y que detrás de esto hay agendas infernales que lo que quieren hacer es silenciar nuestra voz y silenciar nuestro accionar para que no entreguemos lo que tenemos. La iglesia del Señor tiene muchas caras.
No solamente cara de templo, no solo cara de auditorio. Por ejemplo, conocí a unos hermanos en Bilbao que tienen un centro, ¿cómo se llama esto? Es una especie de hostal para los peregrinos que van a Santiago. Y a través de eso se conectan con la gente. Y pensaba yo, esta es una cara de iglesia. Nosotros tenemos siempre, para nosotros en general, la cara de iglesia es cara de templo. ¿Qué cara tiene la iglesia? Cara de templo. Pero en este caso tiene cara de un hostal. De pronto, en el caso de Marruecos, tiene otras caras, diferentes caras. ¿Cuál es la cara que puede brotar de ti? Expresión como hijo de Dios, porque el Hijo de Dios en nosotros tiene muchísima creatividad y muchos recursos interiores para poder ser mensajeros y soluciones y respuestas de Dios. ¿Quién fue el gran abolicionista de la esclavitud en el siglo XVIII? Un hijo de Dios llamado William Wilberforce en el Reino Unido de ese tiempo. Para su caso, los esclavos eran vitales en la macroeconomía del Reino Unido, y un hijo de Dios se levanta para decir todo ser humano es digno. Y logró, después de 25 años de lucha. No fue un misionero, no fue un predicador de una tarima, fue un político, de pronto hasta mirado con malos ojos, pero logró esto porque esa fue la cara del Hijo de Dios en él, en favor de gente oprimida. Y no me refiero solamente a un tema de discurso social, no, me refiero a un tema de inserción en las culturas, de impacto en las culturas, en lugar de ser impactados por la cultura. No estamos siendo, yo no digo que seamos contracultura, pero sí tenemos, en muchos sentidos sí, y podemos en otros dialogar con la cultura. Pero hay mucho que decir para retar la cultura y para darle soluciones. ¿Sabes yo qué veo? La maldad no es la que define el cierre de los tiempos, no puede ser la maldad. No podía ser entonces el COVID y todo lo que se movió, lo que dijera que ahora sí. No puede ser, porque en el orden que yo veo en la Biblia, en la lógica divina, si lo puedo llamar de alguna manera, no ha funcionado nunca así. Nunca la maldad ha determinado el cierre de algo. ¿A qué me refiero? Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Yo no sé cómo voy de tiempo, Pablo. Bien grave es que ya me pareció un 0. Fin de tiempo, me están diciendo. El fin de los tiempos. Llegó el final de los tiempos. Tal vez puedo tomar un par de minutos más. ¿Qué fue lo último que dije? 3 ejemplos te voy a dar. Cuando Adán, por ejemplo, traiciona a Dios, porque lo de Adán fue mucho más que desobediencia, y pobrecito Adancito que no entendía. No entendía. Y lo que hizo fue una traición descarada. La traición más cínica y más burda. ¿Por qué Dios no cerró el asunto allí? Dijimos, esto no funcionó. Cerremos ya todo aquí. ¿Fue eso lo que Dios dijo? Claramente no. De hecho, en el mismo escenario de Génesis 3, donde se está hablando del efecto de la traición de Adán, Dios promete por primera vez al Mesías. ¿Y cómo lo llama? Escúchenme, queridas mujeres, sobre todo las jóvenes, no se les olvide esto, porque el feminismo lésbico de hoy está golpeándolas fuertemente para que no encuentren su diseño real. ¿Cómo llamó al Mesías Génesis 3? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer es el primer nombre que el Mesías recibe en toda la Biblia. Por amor de Dios. Ahora no fue la única escena de final de algo y Dios dijo no, queda un tiempo y puso los puntos suspensivos. Puntos suspensivos que se cerraron cuando Jesús fue al Gólgota, cuando entonces el cierre de todo eso que Dios dejó abierto vino para sellar todo y para terminar todo. Pero hay una segunda situación, la situación de Noé. Tú puedes leer Génesis capítulo 6. Y en Génesis capítulo 6 tú encuentras un texto enigmático que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí, y de allí nacieron gigantes, y aparece todo un asunto en la Biblia impactante que se llama los nefilim, que muchas veces son llamados o descritos como grandotes, grandulones, pero en realidad lo que significa es gente que tenía una unción maligna encima. Grandes en otro término, es lo mayor de los nefilim. Surgen los nefilim y dice la Biblia, hace una descripción increíble. Dice que la maldad era de continuo el deseo en el corazón de los hombres, que no pensaban en más. Fue como un gran avivamiento de la maldad. ¿Qué dijo Dios? Ahora sí, vamos a terminar con esto. ¿Fue eso lo que Dios dijo? Parcialmente, porque aparece por allí, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios.
Y entonces Dios dice, no, un momentico, aunque me quede por allí uno, con ese uno, esto se endereza y vuelvo a comenzar, porque no es la maldad la que define el cierre del tiempo, es Dios. El que empezó el tiempo es el que lo cerrará. Dios empezó el tiempo, solamente Dios puede cerrarlo. ¿Y cuándo lo cerrará? Cuando el tiempo llegue a la plenitud que Él quiere llevarlo. Yo soy de los que cree que no vamos hacia un abismo, sino vamos hacia una plenitud. Hacia allá nos estamos moviendo poco a poco. Pero te puedo dar un tercer ejemplo, ya que me lo preguntaste. Porque después del diluvio resurge la maldad y aparece Babel y aparece Nimrod, el bisnieto, creo, bisnieto de Noé. El bisnieto de Noé, el nieto de Cam. Estoy haciendo mal la cuenta si es bisnieto. Por ahí va en todo caso. Y entonces surge Babel. ¿Y qué es Babel? Una torre que realmente no era tan alta como pensamos. Que lo principal de la torre era convertirla en un punto de encuentro, porque los seres humanos no hemos cambiado nunca, seguimos siendo iguales, puntos de encuentro con los dioses. Cambian los nombres de los dioses, pero siempre están allí. Y siempre los seres humanos, aún hoy en día, están buscando cómo conectarse con esos dioses, no con el Dios del cielo. Entonces surge Babel, y como resultado de Babel, ¿qué resulta? ¿Qué sale? Pues Babilonia. Es decir, como resultado de un culto sale una cultura. Una cultura opuesta a Dios, que es Babilonia. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué dijo Dios? No, se me dañó el plan de nuevo. No, llama a Abraham y aparece el tipo y le dice, yo en ti voy a hacer benditas las naciones. Y dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado a él como justicia delante de Dios y comenzó otra vez una historia. Date cuenta lo que te estoy diciendo. No es la maldad la que cierra los tiempos. Y entonces aquí entramos nosotros. Y sobre todo le quiero hablar a la gente más joven, para que ustedes en su camino puedan encontrarse con todo el depósito que Jesús ha puesto en ustedes, porque la revelación de los hijos tiene que ser que brote de los hijos algo que alguien puso en diferentes direcciones, en las leyes, en la salud pública, en la educación, en las artes, pero no más hijos silenciosos. Y no más hijos mordiendo el anzuelo y tragándose, en Colombia decimos los sapos, no sé, tragándose sapo tras sapo tras sapo. Eso es lo que yo llamo el apocalipsis de los hijos, en cortas palabras. Y es a lo que estoy invitando a la gente en todo lado donde puedo. Y por eso me gusta el nombre que le encontré, apocalipsis de los hijos, para sacudir la mente de la gente. Y para poder decirle, no tienes que estar tú resumido a un irremisible final. Porque así parece que estamos todos, ¿no? Como quien va en un vagón de un tren del cual no tiene decisión y va hasta el destino final miserable donde ese tren llegue. No es así, no es así. Nuestra vida con Dios nos envía en otra forma. Somos respuestas. Tú naciste en este tiempo en España. Exististe en este tiempo por una razón, claramente por una razón. Y claramente es porque contienes respuestas de Dios, contienes soluciones de Dios, contienes ideas de Dios, como un amigo mío lo llama, innovaciones del cielo en diferentes campos. Porque la iglesia tiene muchas más caras que la cara de un templo. Y un templo, como lo llamamos nosotros, que realmente es un auditorio, son lugares donde nos reunimos, también son importantes para cosas como estas, pero no son la cara de la iglesia, son tan solo una expresión, porque la mayoría de la expresión de iglesia es otra, está por fuera y está insertada en la cultura, está metida en las culturas, está dialogando con las culturas y en algunos casos contrastándola para poder mostrar el modelo del que lo creó todo, la idea del que lo creó todo, el rey bueno como lo vio David. David vio que era un rey bueno y David dijo, todas las naciones un día te alabarán porque van a venir a ti y se van a dar cuenta que eres un rey bueno y entonces van a estar agradecidos contigo y van a caminar contigo. David vio todo eso. David entendió que era un reino hecho a la manera de Dios, lo que podía responder a los problemas de la gente. Y deberíamos entender eso. Muchachos, ¿dónde están? Muchachos, gente joven, por aquí los vi, algunos se me fueron ya por allá. Sean valientes, sean valientes. En Colombia, hasta que llegaron los años 80, nos pasaba algo. Y yo viví eso un poquito. Todavía a mí me tocó un poquito de persecución física cuando era misionero. Todavía hubo que soportar muchas cosas, de vez en cuando. De hecho, Colombia está todavía en el puesto más o menos 20, creo, de persecución al evangelio, de persecución al cristianismo en el mundo. Y recuerdo muy bien eso porque en los 80s esa iglesia colombiana, sufrida, silenciosa, muy sacrificada,
pues tenía que dar algún fruto. Y entonces en los 80s más o menos hay una explosión, y es una explosión que hace que la iglesia se vuelva numerosa y que se vuelva exitosa. Tuvimos campos, fuimos parte de la Asamblea Nacional Constituyente que dio a luz la actual Constitución colombiana. Nosotros, los cristianos, con voceros propios, nos miraban con respeto, con aprecio. Entonces se levantó una generación distinta de cristianos, una generación que nació en el éxito y que no entendía que el éxito de la iglesia colombiana venía de su sufrimiento y venía de su sacrificio. Y entonces abraza el éxito sin la raíz. Y hoy por hoy, ¿saben qué está pasando en Colombia? Otra vez han vuelto los insultos, otra vez ha vuelto la agresión, otra vez estamos siendo impopulares. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, para que la gente cristiana entienda que el evangelio en realidad nunca ha sido popular, nunca en la historia. Que tenemos nuestro cuarto de hora de vez en cuando, pero el que está intentando ser popular con el evangelio es mejor que cambie de bando. No tiene chance. Ah, pastor, me está invitando a tener vocación de mártir. No. Yo no tengo vocación de mártir. Yo lo último que quiero es que me maten por la cosa del evangelio. Pastor, ¿y usted no es valiente? Pues sí soy valiente, pero ganas de eso no tengo. Que si llegara a tocarme, que Dios me dé la gracia, pero como que quisiera, no. Yo prefiero de pronto rodeado de mis amigos, despedirme, bendiciéndolos y diciéndoles hasta luego. Yo prefiero así. No sé si así resulte. Mi mensaje para ti es simple. Desapocalipticémonos. Dejemos de comernos sapos. Dejemos de aceptar la basura del sistema que utiliza lo que sea que suene correcto para meter toda su mentira en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya te di un ejemplo. Cambio climático como argumento para justificar el aborto. ¿Eres tú de las mujeres que teme tener hijos? ¿Por qué? Pregúntatelo. No te juzgo por eso, pero sí te invito a que te lo preguntes. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la Biblia de los hijos? ¿Qué dice la Biblia de la existencia humana? ¿De qué se trata la existencia humana? Para que puedas entender el porqué de los hijos, déjame decirte esto. Si la vida humana, según Jeremías 1:5, si la existencia humana no comienza al nacer, tampoco termina al morir. Piénsalo. Si no se comienza con la fecundación, el nacimiento, no se termina con la muerte. No se termina. Hay un día glorioso que está señalado, donde todo lo que Dios pensó desde el principio va a tomar lugar. Y Apocalipsis tomará toda su faceta preciosa, que está clarísima. Y no habrá más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más llanto, ni más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál fue el mensaje del Señor a través de Juan? Escribe, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es desde ahora que estamos en vida, amigos, es desde ahora. No es solo cuando nos muramos. Dios no es un sepulturero. Dios no está esperando por ti 4 metros bajo tierra con una jeringa llena de formol y 2 tacos de algodón para meter en tu nariz. Él es el Dios de la vida, la resurrección y la vida, el Todopoderoso. Estamos del lado correcto. Pero necesitamos dejar que el pensamiento del que diseñó todo nos alumbre, nos gobierne. Pensar desde la revelación de la palabra, pensar el mundo desde allí, no pensar en el mundo como el mundo nos dice. El mundo viciado enreda todo, ensucia todo y luego nos dice que ellos tienen las soluciones. No, las soluciones las tiene Dios, el que creó todas las cosas. Simplemente te invito a un viaje hacia tu interior de la mano de Jesús para descubrir quién eres tú de verdad. ¿Quién eres tú de verdad? Que va de lejos del tema de orientaciones sexuales y demás, dicho sea de paso, que se mete profundo en la raíz entre tú y Jesús. Y a partir de eso, como pasó entre Pedro y Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro. Y a partir de allí descubrir toda la acción que tienes, toda la inserción en la cultura hoy para ser un hijo de Dios como el de Romanos, que se manifiesta al mundo. Porque eso es lo que el mundo está esperando. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén.